¿quiénes deben aplicar el control de convencionalidad? En el caso García Montiel versus México, la Corte Interamericana ha dicho que quienes aplican este control de convencionalidad son los jueces y órganos judiciales vinculados a la Administración de Justicia, ¿no? Esto significa que eh, las autoridades investidas con poder jurisdiccional, pero no solamente del poder judicial, sino vinculadas a la Administración de Justicia. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional, el Jurado Nacional de Elecciones, el Ministerio Público, ¿no? Entonces, estas autoridades están obligadas cada vez que van a tomar una decisión, eh, deben tener en cuenta estas disposiciones de la Convención. Luego hay otro caso en Uruguay donde la Corte Interamericana extiende la legitimidad de quiénes son los que deben realizar este control de convencionalidad. A ver, hay una pregunta, también se incluye. Sí, claro que sí. Claro que sí, porque en este segundo caso, ¿no? El caso contra Uruguay, en este segundo caso, la Corte Interamericana va a extender ya a todas las autoridades, ¿no? A todas las autoridades les va a dar esa facultad de hacer el control de convencionalidad, ¿no? Y bueno, si, digamos, alguna autoridad, algún ministerio quiera tomar una decisión, debe también tener en cuenta ese marco normativo internacional, ¿no? Con mayor razón lo tendría que hacer la Junta Nacional de Justicia, y la Junta Nacional de Justicia forma parte del sistema judicial, así que con mayor razón. Entonces, acá en esa situación de extender la legitimidad a todas las autoridades, ¿no? A todas las autoridades, eh, de cierta forma, la Corte Interamericana, ¿no? Ha relativizado un poco el control y pone en riesgo porque podría, podría cualquier autoridad, ya sea administrativa, principalmente administrativa, ¿no? Negar o impedir el ejercicio de un derecho porque podría interpretar que se opone a cualquier disposición contenida en la Convención, ¿no? Lo que sí sería bueno es que, en efecto, las autoridades o investidas de poder jurisdiccional o que estén vinculadas al sistema judicial sean ellas principalmente las que realicen este control. Sí, Juan Luis, te escucho. Doctor, buenas noches y buenas noches a todos los participantes. A la Corte, al sistema interamericano, ¿solo es posible recurrir por violación de derechos humanos o existe otro mecanismo, como por ejemplo cuando un órgano jurisdiccional viola el debido proceso y aplica leyes derogadas, ¿no? Concretamente, ¿es posible recurrir en esos casos? Claro, el debido proceso es una norma contenida en la Convención, ¿no? O sea, la Convención Americana de Derechos Humanos establece una serie de derechos. Entonces, el control de convencionalidad es la obligación que tienen las autoridades, ¿no? Siguiendo el caso de Uruguay, y todos los órganos judiciales vinculados a la Administración de Justicia, ¿no? A respetar que las decisiones que vayan a tomar no se opongan a lo que la Convención Americana contempla. Y en efecto, la Convención Americana contempla que todo ciudadano, toda persona tiene derecho a recursos efectivos en los procesos judiciales, al debido proceso, ¿no? Y el debido proceso supone la aplicación de la norma vigente, a menos que se trate de una aplicación ultraactiva de la norma, ¿no? Entonces, si en un proceso judicial el juez ha optado por aplicar una norma ya derogada y no está autorizado para la aplicación de esa norma, ¿no? Porque si yo aplico una norma derogada a un proceso actual, es porque estoy aplicando una norma o una ley de aplicación ultraactiva. Pero si no estoy autorizado para eso, porque la norma no lo dice, entonces sí se vulnera el debido proceso.
Y el debido proceso es un derecho contenido en la Convención Americana. Por tanto, me habilita ir al sistema internacional, siempre y cuando haya agotado toda la vía interna. Muchas gracias, doctor. ¿Quién es el indicado para modificar el reglamento de procedimientos de la Corte Interamericana? O sea, las reglas de juego para los justiciables. Eso lo hace la misma Corte. La misma Corte tiene su reglamento, tiene su estatuto, ¿no? Y propone ante la Asamblea de la ONU para que pueda modificarse. Es más, la Asamblea es quien crea el estatuto y quien crea el reglamento. Por tanto, a petición de la Corte se puede modificar ese reglamento. Bien, bien, entonces, sobre el control de convencionalidad, la comisión, sí, eso, Miguel Ángel, eso lo voy a desarrollar más adelante, ¿no? Porque son dos órganos de control del sistema interamericano. Uno es la Comisión y otro es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La comisión está conformada por determinados jueces y a su vez la Corte también está conformada por algunos jueces. Cada uno va a tener sus atribuciones y cada uno va a desarrollar, de acuerdo a sus competencias, lo que le corresponde en el sistema interamericano. Entonces, cuando llegue a los órganos de control que están amparados en el artículo 33 de la Convención Americana de Derechos Humanos, voy a desarrollar el tema de la comisión. ¿Correcto? Y entonces, el control de convencionalidad eh, para Gerardo Eto Cruz, un reconocido profesor constitucionalista, ex miembro del TC, dice que es parte de la nueva modernidad, ¿no? Es parte de la posmodernidad, es un paradigma que forma parte de la posmodernidad. ¿Qué significa esto? Que estamos ante un nuevo escenario, estamos ante un nuevo escenario donde se establece una justicia transnacional, ¿no? Y donde todos los estados que reconocen esta justicia también acatan sus decisiones, ¿no? Y ese es un tema puntilloso también, el tema del acatamiento de las decisiones de la Corte Interamericana, que lo voy a desarrollar. Néstor Sagüez, profesor argentino, señala que el control de convencionalidad es un potente instrumento para el respeto y garantía efectiva de los derechos humanos, ¿no? Era lo que les decía al inicio. Un derecho es vacuo, es vacío, si no cuenta con una garantía. La garantía, ¿no?, que es el instrumento para hacer efectivo el derecho, tiene que ser tal para que pueda fortalecerse este derecho, ¿no? Y finalmente concretizarse. Si un derecho no cuenta con garantía, es un derecho vacío. Y la Corte Interamericana ha dicho que se trata de una nueva vertiente del principio Iura Novi Curi, ¿no? Porque juez nacional que se convierte en un juez interamericano no solo debe conocer el derecho nacional, sino a su vez debe conocer el derecho internacional de los derechos humanos, es decir, los tratados, los pactos, la propia convención, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Culturales y Sociales, y una serie de tratados que también lo voy a desarrollar más adelante, ¿no? Para que pueda tomar una decisión que sea compatible, que armonice con los derechos y libertades contenidas en la Convención Americana. De no ser así, de no ser así, la decisión sería inconvencional, ¿no? Y el juez, con estas facultades que le reconoce la Convención Americana, si considera, si juzga, si valora que la norma a aplicar contraviene la convención, entonces podría inaplicar la norma al caso concreto. A ver, hay otra pregunta.
El Jura Novi Curia interamericano también debe ser aplicado y usado por los jueces peruanos, justamente como protección, como garantía de protección de los derechos humanos. Claro, el juez peruano está obligado a tomar en cuenta los tratados internacionales, está obligado a tomar en cuenta las decisiones que haya podido tomar la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Los criterios que se establecen, las nuevas interpretaciones que le dan a los derechos ahí contenidos, a los derechos humanos contenidos en la Convención. Y eso también va a ser un punto criticable, ¿no? Un punto criticable porque eh, la Corte Interamericana de Derechos Humanos pues, tiene una frondosa jurisprudencia, ¿no? Tiene una frondosa jurisprudencia, sus sentencias a veces son bastante largas. Por ejemplo, si uno, como lo vamos a ver más adelante, eh, va a la página web de la Corte Interamericana y pone el caso Los habitantes de Loroya, se va a encontrar con 224 páginas, ¿no? 224 páginas y lo cuelgan solo en su web. No hay un boletín que difunde estas sentencias, ¿no? Y a su vez, no solamente eso, sino también conocerlo de más tratados. Entonces, el juez peruano, está en la obligación, está en la obligación de conocer toda esa normativa internacional y a su vez las decisiones, para que a su vez las decisiones que él aplique, que él adopte, que él tome, puedan ser compatibles con la convención.